Qué alegría que seas parte de nuestra escuela de negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Estoy seguro que esta será una semana maravillosa para todos nosotros, una semana llena de prosperidad y abundancia. Y qué mejor manera de arrancar la semana precisamente que afilando un poco el hacha, como dice Kobe. Pero bueno, primero, quiero agradecer a Majestic Network, Escuela de Negocios, por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes algo de conocimiento en este maravilloso mundo de las ventas. Para mí realmente es un gran honor poder compartir este espacio con ustedes y ya estamos entrando en la tercera sesión. Ha avanzado muy rápido las semanas y hoy vamos a seguir hablando de cómo se estructura el pensamiento de los vendedores extraordinarios, de los vendedores con alto rendimiento, con alto desempeño. En las primeras sesiones los había llevado a entender cómo funciona el aparato psíquico del ser humano, cómo funciona nuestro cerebro, cómo se compone precisamente nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Les había explicado también cómo dentro de las escuelas filosóficas, los pasos que debe seguir todo ser humano cuando quiere crecer en su pensamiento, en su mente, evolucionar en su actitud, en su forma de presentarse frente al mundo. Y también habíamos hablado del primer gran limitante que tiene el ser humano, que era el oprobio u ostracismo, que a su vez es la limitante más fuerte que tenemos los vendedores. Ese miedo al rechazo que hace que nos limitemos, que hace que nos frenemos, que hace que no miremos el mundo de posibilidades de hacer negocios que se tiene por precisamente este pequeño detalle que debemos trabajar en nosotros. Hoy vamos a seguir hablando de las creencias limitantes y de las creencias empoderadoras. Hoy ya vamos a explorar ya no solo lo que nos limita, sino también cuáles son los hábitos de pensamiento que han determinado que haya vendedores que son extraordinarios, que la rompan, que sean considerados los mejores a nivel mundial, y los vamos a poner en contraposición también con los vendedores, con vendedores que están en proceso de crecimiento, para que ustedes puedan mirar dónde radica la gran diferencia. Y para poder explicar esto, voy a hacer referencia a un estudio, a mi criterio, definitivamente lo mejor que se ha hecho en investigación desde el punto de vista psicológico para entender cuáles son los pensamientos que empoderan a los vendedores. Este estudio que vamos a abordar el día de hoy es parte de un documento, de un texto que ustedes pueden adquirirlo. De hecho, les invito a que lo hagan porque hay mucha riqueza en el material. Pero hoy vamos a hacer una especie de resumir el texto, el estudio, la investigación, y vamos a ir juntando con las piezas que hemos revisado de la psicología, del funcionamiento de nuestro aparato psíquico, y vamos también a hablar un poco de antropología. En ese sentido, espero que estén preparados, espero que estén listos. Eh, Les garantizo que vamos a pasar una hora muy divertida y una hora que también probablemente les voy a pinchar tal vez en lo más profundo de sus creencias. Así es que de por sí les pido que tengan la mente abierta para todo lo que van a escuchar. Probablemente vamos a explorar formas de pensar que muchas veces como vendedores creemos que es correctas, pero la ciencia, los estudios demuestran que probablemente por ahí no es el camino. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ¿de qué se trata este estudio? A ver, les voy a poner en contexto. Voy a explicar por qué creo yo que es la mejor investigación que se ha hecho en la historia del mundo de las ventas. Allá por el año del 2013, en los Estados Unidos, los investigadores académicos Mark Riddle y Ian Mills
fueron contratados por una empresa de telecomunicaciones para que desarrollen un sistema que mejore el sistema de ventas precisamente de esta compañía. Mark Riddle y Ian Mills, siendo ya contratados, pues empezaron a buscar los mecanismos para hacer precisamente esto. Y llegaron rápidamente a contactarse con Tip Chapman. Tip Chapman, para que ustedes lo sepan, es el dueño de una de las empresas más grandes en capacitación de vendedores en los Estados Unidos. Y entre los tres se definió o se plantearon la siguiente consulta, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el código de pensamiento que tienen los vendedores extraordinarios? Los vendedores que realmente consideramos que están a un nivel muy superior del promedio de vendedores. ¿Existe un código de pensamiento? Es decir, ¿ellos piensan de una manera distinta a lo que el resto de seres humanos lo hace? Y si es que es así, ¿cómo podemos encontrar el ADN de ese pensamiento? En función de eso, empezaron a trabajar, hicieron varios estudios, realizaron muchas encuestas, se entrevistaron con líderes empresariales, con dueños de empresas, con muchos vendedores, con clientes, sacaron toda la información que pudieron, pero realmente no llegaron a ninguna conclusión evidente. Se dieron cuenta que, a pesar de ser muy buenos investigadores, de tener la experiencia con Tip Chapman en la gerencia de ventas, en la gerencia de conocimiento de ventas, no habían logrado obtener mayor cosa. De tal manera que acudieron a la academia y fueron a parar donde el doctor Ben Laker. El doctor Ben Laker sí es un docente de alto rendimiento en investigación también, y él les planteó un formato de trabajo. De esta manera ya esquematizaron un estudio, una investigación mucho más formal y estructuraron la metodología. Quiero que tomen en cuenta los detalles de la metodología. Para empezar, seleccionaron una base de 5,000 empresas. 5,000, quiero que presten atención al número, 5,000 empresas. 5,000 empresas que estaban radicadas tanto en los Estados Unidos como también tenían un alcance a nivel mundial. Esto daba una muestra muy importante. Y a su vez, cada empresa de estas 5,000 aportaron con 10 vendedores cada una para tener una muestra de 50,000 vendedores. Con 50,000 vendedores ellos querían definir en función de un ranking que establecieron cuáles eran los mejores vendedores y cuáles eran los vendedores de más bajo rendimiento. De esta forma, sin acudir al feedback que los jefes podían dar, porque podría ser algo subjetivo, acuñaron o diseñaron sus propios KPIs, sus propios indicadores de gestión. Cumplimiento de presupuestos de ventas en los últimos años, nuevos clientes, nueva cobertura, portafolios, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera lograron obtener de los 50,000 vendedores que iban a hacer esta gran muestra, los 500 de más alto rendimiento y los 500 de peor rendimiento. Es decir, tenían una muestra ya de 1,000 vendedores. Y con estos 1,000 vendedores empezaron a trabajar ya en función de su investigación para identificar cuál era su código de pensamiento. La investigación se basó en preguntas que iban sobre, por ejemplo, ¿qué los motivaba a escoger la profesión llamada ventas? ¿Cómo reaccionaban frente a la presión de alcanzar resultados sistemáticamente? ¿Cómo reaccionaban frente al feedback o a la presión que sus jefes ponían sobre ellos cuando no lo alcanzaban? ¿Y cómo se enfrentaban al rechazo? Arrancaron con encuestas, trabajaron con estas 1,000 vendedores de una muestra de 50,000, tratando de tener los 500 mejores y los 500 peores, o los de más bajo rendimiento, porque precisamente lo que buscaban era exacerbar la diferencia en el pensamiento. Después de prácticamente 6 meses de trabajo, la conclusión fue que no llegaron a ninguna conclusión y no tenían realmente un modelo identificable de pensamiento que diga, aquí está la gran diferencia que marca toda la diferencia. Pero no claudicaron y siguieron buscando metodologías de estudio. Después de 2 años, en el año 2015, a través de la tecnología, llegaron a un software que les iba a permitir transcribir las respuestas y sobre todo, en función de las entrevistas que ellos tenían, poder identificar las palabras que más se repetían, y el software les permitía identificar también la intensidad de la creencia en la respuesta que los vendedores les iban a dar. De esta manera, empezaron ya a tener un modelo que empezó a dar resultados.
Y las primeras conclusiones que llegaron nuestros queridos investigadores en ese sentido fueron, primero, que los vendedores, tanto los buenos como los de alto rendimiento como los de bajo rendimiento, llegan a la conclusión que existen 5 macrocreencias, 5 macrocreencias. Los autores los llamaron motivos del viaje, que identifican si un vendedor va a tener éxito o no va a tener éxito en sus ventas. El primero es la satisfacción. La satisfacción es precisamente qué es lo que necesito yo alcanzar para sentirme satisfecho, para sentirme feliz. Y en ese sentido, todos coincidieron en que la satisfacción se alcanza el momento que alcanzas resultados. Ahí no había mayor diferencia. La segunda es el control. El control identificado como el nivel de responsabilidad que asumo sobre los resultados que obtengo. El tercero es la resiliencia. ¿Cuál es la capacidad que tengo para actuar cuando las circunstancias son claramente adversas? El cuarto es la influencia. ¿Cuál es la estrategia que adoptas para enrolar a todas las personas que necesitas para que te ayuden a que la venta sea exitosa? Llámese en clientes, compañeros, jefes, otros departamentos de la compañía. Y por último, la comunicación. ¿Cuál es tu estrategia que concibes realmente o que tú efectúas para comunicarte de manera asertiva con tus interlocutores? Y entonces, cuando ya teníamos estos 5 macroconceptos que se llaman motivos del viaje, nuestros investigadores se dieron cuenta que hay grandes, grandes diferencias entre los vendedores excelentes, entre los vendedores que de una muestra de 50,000 fueron los mejores 500, es decir, el 1% más alto, y también cuáles son las creencias que tienen los vendedores de más bajo rendimiento, es decir, ese 1% que está por debajo. Y ahí sí se marcaron grandes diferencias y es precisamente lo que vamos a explorar. Así es que si en algún momento, cuando hablemos de una de estas creencias, de estos motivos de viaje, se ven identificados, ya sea porque piensan de manera como los grandes vendedores lo hacen, o si lo hacen como los vendedores de bajo rendimiento lo hacen, bueno, simplemente recuerden que esto es un diagnóstico, esto es elevar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia para darnos una nueva oportunidad para alcanzar resultados distintos. Y para entrar en contexto, en función de lo que vamos a ver, quiero recordarles nuevamente algo. En sesiones anteriores, tanto en la primera como en la segunda, yo les había explicado que desde el plano psicológico hay una fórmula que se llama la fórmula de manifestación existencial, que se la ha manejado a lo largo de la historia. Y la fórmula es bastante sencilla y lo que nos dice es que todo en nuestra vida son resultados. Todo lo que nos pasa en nuestra vida son resultados. Resultados, lo que concebimos como positivos o resultados negativos. ¿Cuáles son los resultados que estoy obteniendo en la empresa en este momento? ¿Mis ventas siento que son positivas o son negativas? ¿Cuál es la relación que tengo con mis compañeros? ¿Cómo me estoy relacionando con mis clientes, con mis amigos? ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué relación tengo con mi pareja, con mis hijos? ¿Cuál es mi situación financiera actualmente? ¿Es positiva o es negativa? Bueno, cualquier cosa que nos la planteemos son resultados. Y nosotros tenemos todo el derecho de evaluarnos continuamente. Pero dentro del mismo análisis debemos decir que los resultados no se da por azares de la vida, ni por casualidad. Todo se da por una causalidad. Y la causalidad que nos lleva a tener resultados son las decisiones que día a día tomamos. Decisiones que pueden ser acciones o inacciones, que pueden ser palabras o también silencios. Pero a su vez las decisiones se dan por algo que se llama pensamiento y sentimiento. Es decir, que cada acción nace realmente con un pensamiento. Todo lo que yo voy a hacer durante el día, primero apareció en mi cabeza a través de un pensamiento. Y el pensamiento normalmente me genera un sentimiento que me hace actuar o me hace tomar las decisiones que yo tengo que tomar. De hecho, el estudio, esta parte que yo estoy mencionando como pensamiento y sentimiento, que a su vez ustedes ven que hay una Q en el centro, la Q es del químico, la Q es del neuropéptido que genera el sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos un pensamiento, inmediatamente lo vamos a sentir. Si yo tengo un pensamiento de alegría, yo voy a sentir la alegría en mi cuerpo. ¿Cómo se siente la alegría? A través de una carga química o bioquímica que mi cuerpo genera el momento que mi hipotálamo da la orden a mi cuerpo de que hay que sentir alegría. Y entonces
Sentimos alegría, pero también sentimos ira, sentimos tristeza, sentimos desesperanza, sentimos amor, sentimos frustración. Lo que normalmente sentimos está dado en función de neuropéptidos que nos hacen sentir. Los autores de la investigación a este complejo pensamiento-sentimiento lo llamaron actitud. Y entonces Ian Mills lo menciona claramente en su estudio. La actitud que está en función de los pensamientos y los sentimientos de los vendedores de alto rendimiento es distinta total y absolutamente a los vendedores de bajo rendimiento. Pero ahora también ustedes ya conocen que nuestros pensamientos nacen en función de nuestras programaciones inconscientes. Nosotros pensamos como pensamos en función de programaciones, de creencias que están muy arraigadas dentro de mí y que me hacen reaccionar de una u de otra manera. Para bien o para mal. Las programaciones inconscientes no son buenas ni malas per se, pero son cosas o son realidades que están en nuestro aparato psíquico y que es nuestra responsabilidad ahora como adultos identificarlas. Las programaciones que me generan resultados positivos, pues mantenerlas y amplificarlas, pero las programaciones inconscientes que me están generando resultados que me alejan de mis objetivos, tenemos toda la posibilidad, potestad y responsabilidad realmente de cambiarlas. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a trabajar en esas programaciones inconscientes que marcan la gran diferencia entre los grandes vendedores o lo que llamamos los vendedores de alto rendimiento y los vendedores de bajo rendimiento. Ok, bueno, preparados. Entonces, si estamos preparados, avancemos. La primera es satisfacción, el esquema mental satisfacción, ¿ok? Motivo de viaje satisfacción. Aquí hay dos diferencias sustanciales entre los vendedores de alto rendimiento y los de bajo rendimiento. Estamos claros que todos nosotros como vendedores vamos a sentir satisfacción el momento que alcanzamos el resultado. Es decir, durante la semana logramos 3 o 4 ventas y nos sentimos bien, nos sentimos vitalizados, estamos felices porque hemos alcanzado el resultado. La diferencia radica en donde definitivamente nace esta motivación. Y aquí tenemos dos posiciones súper polarizadas. En el caso de los vendedores de bajo rendimiento, actúas debido a que quieres evitar el fracaso. Es decir, buscas triunfar en función de evitar fracasar. Te levantas cada mañana a salir a vender porque no quieres sentir la incomodidad de no vender. No sé si me hago entender. De hecho, esto tiene un nombre. Desde la antigüedad viene el concepto de la atiquifobia, que viene del griego atiques, que significa infortunio, y fobia, que significa miedo. Es decir, lo que te mueve es el miedo, o como un sentimiento que te hace que te levantes, que superes tus limitaciones y que busques alcanzar objetivos, no en función de lo que quieres ganar, sino en función de lo que quieres evitar. Por ejemplo, yo me levanto cada mañana a vender porque no quiero que mis hijos pasen a premios económicos como yo los viví en mi infancia. O yo voy todos los días al gimnasio porque no quiero que la gente me vea débil. O yo me alimento sano todos los días porque no quiero enfermarme. O yo me esfuerzo cada mañana y salgo a trabajar con mucho ahínco porque no quiero ser parte del montón o no quiero ser mediocre. Uno diría, Nelson, pero ¿de qué estás hablando? No hay nada más loable de querer apartarte de la mediocridad, de querer apartarte de cosas que no quieres vivir. El problema en esta forma de mirar la creencia que se tiene, y el estudio lo demostró, es que te enfocas precisamente en lo que no quieres. Es precisamente que te enfocas en lo que no quieres. Es decir, el sentimiento que te alimenta, que te motiva, no es el bien que vas a alcanzar, sino el mal que vas a evitar. A finales de la década de los 80, en psicología, este concepto se le dio un nombre, se le llama Burning Platform, o en español, plataforma en llamas. ¿Y por qué se acuña este término? Bueno, Burning Platform hace referencia a un hecho histórico. En 1988, una plataforma petrolera
tuvo un gran accidente en el Mar del Norte, en Escocia. Murió prácticamente toda la tripulación, fue una tragedia terrible, murieron 164 personas, pero uno de los poquísimos operarios que sobrevivió se llama Andy Murphy. Y Andy Murphy tuvo que tomar una gran decisión. Él se encontraba en el piso 15 de la plataforma petrolera mientras veía que a su alrededor todo explotaba, calcinaba. Imagínense lo que es petróleo ardiente quemando todo lo que va a su paso. Y tenía que tomar una decisión. Estaba en el piso 15, veía cómo se acercaban las llamas a él y él tenía que decidir si saltar o morir. Si saltaba, su análisis mental era, si salto, tengo que evitar todos los obstáculos que en mi caída voy a encontrar, porque habían fierros, latas, pedazos de madera incandescentes que estaban cayendo. Entonces, si tenía suerte y no me chocaba contra nada, en el momento que yo iba cayendo, iba a llegar al agua, pero eran 45 metros de altura. En 45 metros de altura, la probabilidad de que me fracture varios huesos era muy alta, y dado que tenía que nadar rápidamente para alejarme de la plataforma que estaba en llamas, la probabilidad de que muera también era alta. Y si lograba caer al agua y no me rompía ningún hueso, en el Mar del Norte, en el mes de febrero, cuando fue el accidente, la temperatura del agua está en menos de 20 grados centígrados. Es decir, que si caigo al agua, iba a tener pocos minutos antes de que me dé hipotermia y también muera. El escenario era terrible, pero había que tomar una decisión. O morías calcinado en ese momento, o saltabas y esperabas no morir con cualquiera de los otros aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nace el concepto, tengo que triunfar para evitar el fracaso. Tengo que triunfar para evitar el fracaso. En el caso de Andy, triunfar implicaba saltar y no morir con las 3 causas, y el fracaso era morir calcinado enseguida. Pero cuando nosotros vivimos bajo la creencia de tengo que triunfar para evitar el fracaso, y lo que nos mueve es el miedo, la opción que tenemos es éxito, no porque lo deseo, sino porque no quiero fracasar, ¿ya? Esa es mi plataforma en llamas. ¿Cuáles son ya las implicancias psicológicas que se tienen sobre esto? Número 1, si es que te mueve el miedo a fracasar, te mueve el miedo a equivocarte, es decir, tú te vas a mover para evitar errores. Pero si tu motivación es evitar los errores, porque no quieres fallar, porque no quieres tener una larga lista de clientes que te dicen, no quiero tu producto, no quiero tu producto, no quiero tu producto, lo que va a suceder es que primero te vas a mover por una zona conocida, por una zona de confort, por una zona en la que trates de garantizar al máximo que el éxito se va a dar. ¿Ok? Eso va a hacer que si tienes una lista de 20 prospectos, probablemente te limites a llamar a la mitad o menos de la mitad, porque en tu percepción de la posibilidad de tener éxito, tú vas a descartar un montón de opciones. Eso de por sí ya es malo como vendedor, pero también es malo para la empresa. Segundo, es que esto mata la creatividad. Cuando tú tienes miedo a fallar, o lo que te mueve es el miedo a equivocarte, el miedo a fracasar, lo que vas a hacer es muy poco creativo. Realmente no vas a tener la opción de explorar nuevas estrategias, sino que te vas a aprender unas poquitas. Muy probablemente te aprendas de memoria el speech de ventas que la empresa te dio, y sobre eso no vas a querer moverte un solo milímetro, a pesar de que las circunstancias impliquen que vas a tener que ser más creativo eventualmente. Pero tú no quieres fallar, tú no quieres fracasar. Y entonces, nuevamente, te vas a autolimitar. El estudio también demostró que había un tercer factor que determinaba que esto haga que los resultados no sean todo lo exitoso que queríamos. Y era que cuando tú vives evitando equivocarte, en realidad tu enfoque está en el pasado, precisamente en las veces que fallaste, en las veces que te equivocaste, en las veces que los clientes te dijeron que no, en las veces que las ventas no salieron. Y cuando tú enfocas tu mente en el pasado desde una connotación negativa, el cerebro lo que está haciéndose experto es en cómo fallar precisamente. No le sacas del feedback o el aprendizaje de qué debo hacer para cambiar, sino que tu enfoque está en evitar el error. Y por algo que sabemos en la psicología, que es en lo que te enfocas, se expande. ¿Qué es lo que sucede? Voilà. Precisamente sigues replicando los mismos errores del pasado. Tu enfoque está en lo negativo. Pensemos en lo siguiente. Muchos de los que me están escuchando en este momento seguramente son padres
Y cuando llegan nuestros hijos, o piensen cuando eran ustedes niños, venían con la libreta de calificaciones y nuestros papás nos decían, a ver, o nosotros decimos a nuestros hijos, a ver, veamos esa libreta. Inglés 20 sobre 20 o 10 sobre 10. Matemáticas 9.5 sobre 10. Sociales 6 sobre 10. A ver, ¿qué pasó, Nelson, aquí? ¿Por qué 6 sobre 10? Y entonces el esfuerzo mental que el niño hace, o nosotros decíamos de niños, es, ¿por qué saqué 6 sobre 10? Ah, el problema es que no estudié lo suficiente porque salí a jugar con mis amigos y cuando llegué a la casa ya era tarde, estuve cansado, me dio sueño y no me preparé lo suficiente. Si nuestra mente se acostumbra solo a darle feedback a la parte negativa, eso es lo que va a aprender nuestra mente. Nuestra mente la estamos preparando y es experta en saber cómo fallar. Pero no nos damos la oportunidad de decir, oye, sacaste 20 sobre 20 en inglés. Cuéntame, ¿qué hiciste para sacar 20 sobre 20 en matemáticas o 20 sobre 20 en inglés? Ah, estudié de esta manera, saqué la información que estaba en el libro, la transcribí y volví a realizar los ejercicios. Ah, perfecto, muy bien. Eso te está llevando al éxito. Cuando tú vives con miedo de fracasar, actúas para evitar errores. Y como actúas para evitar errores, tu enfoque primario está en las veces que te equivocaste, en las veces que te dijeron que no, en las veces que la venta no salió, pero no te enfocas en las veces que te dijeron que sí y le sacas un aprendizaje. Psicológicamente esto tiene un impacto muy, muy poderoso. Y otro de los problemas es, cuando tú sientes miedo a fracasar, concibes precisamente al fracaso como algo negativo. El fracaso per se no es ni malo ni bueno, el fracaso solo es un resultado. Pero si tú le das una connotación negativa, no permites que el resultado sea tu maestro, sino que el resultado se convierte en tu sepulturero. Y entonces, cuando empiezas a tener resultados negativos continuamente, características o actitudes que podrían ser de fortaleza inicialmente, como por ejemplo una persona inquebrantable al inicio en ventas, comienza a fallar una y otra vez, y de inquebrantable pasas a ser obstinado. Esto determinó el estudio. Cuando tú te mueves en el miedo, los inquebrantables, cuando los resultados no se dan, pasan a ser obstinados. Los independientes pasan a ser lobos solitarios. Los dominantes pasan a ser autoritarios. Y entonces, cuando eres vendedor o ya lideras un equipo de ventas, es muy peligroso que te mueva el miedo, porque pasas a ser de un líder tiene una característica dominante, un líder con fuerza, de carácter, que la gente le sigue, a ser un líder autoritario. Y sabemos que eso en el corto plazo en realidad no da resultados. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la otra posición? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacían los vendedores o cómo pensaban los vendedores extraordinarios? Recuerden, esta no es la opinión de Nelson Benalcázar, estoy haciendo referencia a un estudio que tiene un rigor académico impresionante, así es que lo digo con total certeza, así funcionan las cosas. Por otro lado, nuestros vendedores extraordinarios, los de más alto rendimiento, no se enfocaban en el fracaso, no se enfocaban en lo que querían evitar, no salían con su mente a vender, a decir, tengo que triunfar porque no quiero que mis hijos pasen angustias económicas, yo tengo que vender porque no quiero que mi esposa viva el apremio económico que yo viví cuando era niño, tengo que salir a vender sí o sí porque no quiero no poder pagar la hipoteca. El enfoque de nuestros vendedores extraordinarios es todo lo contrario. Su enfoque es, quiero salir a vender y comerme el mundo porque quiero ser mejor cada día. Porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo superar límites que jamás imaginé que podría superarlos. Nótese que digo, quiero ser mejor cada día. No dije quiero ser el mejor. Porque otra de las cosas que demostró el estudio es que cuando te mueve el miedo, normalmente tu enfoque está en lo que están haciendo tus compañeros. Y entonces tú no estás teniendo éxito, tus compañeros sí, o uno que otro compañero, y lo primero que se genera en ti es envidia, es competitividad. Y te mueves también porque quieres ganarle a tus compañeros, quieres ganarles a tus amigos, quieres ganarle a tu distribuidor, quieres ganarle a tu familia, a tus parientes, quieres ser mejor que tus padres. Cuando hay ese nivel de competitividad, cuando tu enfoque está en otras personas, están a tu alrededor y no está en quiero ser mejor porque quiero demostrarme a mí mismo o quiero demostrarme a mí
¿Cómo puedo romper mis propios límites? En realidad te está moviendo el miedo. Pero cuando te mueve el deseo de lo que quieres alcanzar, cuando te enfocas en lo que sí quieres alcanzar a hacer, el enfoque está en ti. El enfoque está en quiero llegar a ser lo mejor que puedo imaginarme algún día que puedo ser. Entonces, lo que te mueve es la pasión, te mueve la alegría. Te despiertas cada mañana diciendo, hoy voy a bendecir a una o dos familias ecuatorianas con el mejor set de ollas que existe en el país. Hoy voy a cuidar y voy a prevenir el cáncer de estómago en familias ecuatorianas. Hoy voy a demostrarme cómo ese perfil complicado que aparentemente es que tengo cita hoy, voy a demostrarme a mí mismo que puedo enrolarles en mi visión a mis clientes. Maravilloso. Hoy va a ser un día espectacular. Nótese la diferencia. Cuando tienes esa visión, ese pensamiento, en realidad si tienes 20 prospectos, vas a llamar a los 20 prospectos. Ya no te da miedo fallar. Eventualmente van a fallar los vendedores extraordinarios, pero ¿cuál es la gran diferencia? Entienden que un resultado negativo, un resultado de no vendí, no es tu sepulturero, no es esa cruz que te va a caer encima y te va a dar o te va a definir cuánto vales como ser humano. No, 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 no. Simplemente es un resultado que no me lo esperaba. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Y en ese sentido, cuando vives en miedo, cuando lo que te mueve es evitar el error, cuando te mueve es evitar el fracaso, tu mente recrea normalmente el pasado, ¿no? Lo habíamos dicho, tu enfoque está en la vez que me fue mal y exacerbas emocionalmente ese recuerdo. En contraposición, los vendedores que se mueven por el deseo de ser mejores, de lograr resultados, su mente viaja al pasado, pero para recordar los casos de éxito. Se mueven cada vez que venden algo, lo festejan, lo celebran y le sacan el aprendizaje al resultado positivo. Con esto no digo que vas a hacer un borrón y cuenta nueva cada vez que no tiene resultado, pero no le das una carga emocional de tal manera que marque en ti un impacto que te genere más miedo. No, tu enfoque está en los resultados positivos. Y adicional, algo que es muy interesante en este ejercicio, en este estudio, es que los vendedores de alto rendimiento en esta creencia que es la satisfacción, también manejaban un concepto que se llama la visualización positiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te mueves por el miedo, proyectas un escenario futuro de lo que quieres evitar. Te imaginas probablemente el resultado de no logré vender. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en lo que no quieres. Pero los vendedores de alto rendimiento, cuando hacían una visualización hacia el futuro, se imaginaban precisamente lo que sí querían alcanzar. Se imaginaban una reunión de negocios exitosa, se imaginaban cerrando acuerdos con sus clientes, se imaginaban alcanzando sistemáticamente sus objetivos. ¿Ok? Piénsenlo fríamente, piénsenlo por un momento, ahora que ya tienen todo el macro concepto o el mapa conceptual de lo que hemos hablado. ¿Te mueves para evitar errores o te mueves para ser mejor cada día? ¿Te mueves por el deseo, por la pasión, por la recompensa, por alcanzar los premios, por alcanzar los beneficios? ¿O te mueves para evitar la sanción, para evitar la vergüenza de no alcanzar los objetivos? ¿Por dónde te mueves? ¿Te mueves enfocándote en las oportunidades que el negocio te da o te mueves enfocándote en los obstáculos? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu energía? Ok, y ahora ustedes que me siguen, les voy a dejar una tarea cortita. Ojalá le puedan tomar una fotito o un screenshot si están en el celular, una foto, lo que sea, porque no vamos a poder detenernos en esto, pero háganse estas preguntas. En realidad, les pido de corazón que lo hagan este ejercicio. Es maravilloso. Cuando yo tuve acceso a esta información, y trabajé precisamente en hacer estas preguntas difíciles, me di cuenta cómo sí era parte de esas creencias que no me estaban ayudando como vendedor. Y la idea es que lo que están recibiendo el día de hoy les ayude como vendedores, que puedan mejorar, darles herramientas que realmente puedan aplicarlas y que les funcione. Entonces, ¿qué influencia tiene? Pregúntate, ¿qué logros te gustaría conseguir? Imagínate alcanzando logros. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué quieres alcanzar? Pero también piensa qué es lo que te impide, qué deseos te motivan,
¿Qué es para ti el éxito y la satisfacción verdadera? Imagínate, por favor, imagínate cómo te sentirías, cómo estarías, dónde estarías el momento que alcanzas todos los indicadores, los resultados que quieres en ventas. Eso te va a ayudar a visualizar hacia el futuro y no enfocarte en lo que no quieres, en lo que quieres evitar. Y pregúntate esto, para que te sientas realmente satisfecho, ¿qué tiene que suceder? Hazlo. Dale, date la oportunidad en estos días, ¿ok? Pasamos al segundo motivo de viaje, a la segunda creencia, y es el control. Es el control. ¿Ok? ¿Qué decíamos que es el control? Bueno, decíamos, el control es, en última instancia, ¿quién es el responsable de los resultados? ¿Soy yo o hay factores externos que no puedo controlar? Bueno, el estudio determinó algo bien interesante. De igual manera aquí. Los vendedores de bajo rendimiento tenían la siguiente creencia, que se generalizó y era el promedio. Yo no te puedo garantizar ningún resultado porque hay situaciones que yo no controlo. Repito, yo no te puedo garantizar ningún resultado porque hay circunstancias que yo no controlo. Parece lógico. Yo creo que muchas personas se van a enrolar en esta visión. Sin embargo, y en contraposición, nuestros vendedores de más alto rendimiento decían, en última instancia, soy yo el responsable de mi destino y de mis resultados. Parafraseando un poco Mike Tyson, ¿no? Todos conocen al boxeador. Él decía, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca. Esto quiere decir, si gano o pierdo la pelea, va a depender de mi oponente, no depende de mi estrategia. Son visiones, no digo que sean buenas o malas, pero el estudio es muy claro. Lo que te está diciendo el estudio es, si tú consideras que no tienes el control de tu vida, de tus resultados, del éxito que tengas en ventas y que son factores externos los que te llevan al éxito o al fracaso, en realidad estás en el 1% de bajo rendimiento. ¿Ok? Pero si te haces responsable realmente de tu creencia y dices, en última instancia, yo soy el responsable de todo lo que sucede, yo soy el responsable de todo lo que me sucede en la vida, si sale exitosa la venta, es por mí, si no sale la venta, tengo que asumir con responsabilidad y humildad que algo tengo que mejorar. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir con la creencia limitante? Bueno, lo primero es que los vendedores se demostró que bajo esta premisa o este pragmatismo mental, lo que hacen es, no se comprometen realmente con cada negocio. No se comprometen, no le entran con alma, vida y corazón, no visitan a sus prospectos realmente creyendo que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque mentalmente, al no tener el control, bajan sus expectativas del resultado, porque no quieren asumir esa responsabilidad. Y cuando bajas tu expectativa del resultado y no te comprometes al máximo, voilà, la venta naturalmente no se da. Y eventualmente vas a vender, pero no vas a hacer todo lo efectivo que queremos que seas. Tu tasa efectiva de cierre tiene que subir. Bueno, comienza a asumir el control de la responsabilidad de tus resultados. Parafraseando un poco a Freud decía, la mayoría de la gente no quiere realmente la libertad, porque la libertad implica responsabilidad y a la mayoría de las personas les asusta la responsabilidad. La mentalidad de un vendedor que asume la responsabilidad de resultados, este libro, este estudio los llamó héroes. Y a los vendedores que ponían la responsabilidad en factores externos los llamó víctimas, víctimas de las circunstancias. Y entonces, cuando a una víctima tú le dices, ¿qué pasó este mes? ¿Por qué no llegamos al presupuesto? La víctima te va a decir, porque el presupuesto estaba muy alto, jefe, por supuesto. ¿O qué pasó? ¿Por qué se cayó la venta? La estructura de costos del producto o de precios del producto es muy alta, jefe. Estamos vendiendo un producto demasiado costoso. No se va a poder vender. ¿O qué pasó? ¿Por qué no visitamos a los clientes esta semana? Jefe, no se ha enterado. Los niveles de delincuencia son muy altos en este momento. La gente no nos quiere recibir en sus casas. Excusas. Factores externos que tú vas a colocar para justificar tus resultados negativos. El héroe en última instancia te va a decir, si va a ser, depende de mí. Si va a ser, depende de mí. La victimeza te saca de los resultados,
El actuar como héroe te engancha a los resultados. La víctima baja sus expectativas. El héroe decide actuar. La víctima, la víctima al final del día trata de culpar a otros por los resultados. El héroe no es que se culpa a sí mismo, sino que toma una posición en la que, si la responsabilidad es mía, voy a buscar las mejores herramientas para que se logre este objetivo. Bach decía, Richard Bach, ¿no? El escritor, si nunca es culpa nuestra, no podemos asumir la responsabilidad de ello. Y si no podemos asumir la responsabilidad de ello, siempre seremos sus víctimas. Siempre seremos sus víctimas. Evitar la responsabilidad de nuestros resultados nos lleva a la mediocridad, porque nunca vamos a asumir una posición de mejoramiento personal, de mejorar nuestra profesión, de mejorar nuestra vida. ¿De acuerdo? Y entonces, para aclarar esto, pongamos un ejemplo. Se puso en el estudio una pregunta sencilla para ver en un escenario hipotético, cuál era la reflexión que tenían los vendedores. Y se les dijo, vas a ser llevado a un nuevo territorio de ventas donde actualmente nadie ha tenido éxito aquí. Realmente es la verdad, no hemos tenido, pero la empresa necesita de ti. Si tú tienes una creencia de víctima, es decir, echarle la responsabilidad a otros de los resultados, lo que vas a decir es, tengo un mal territorio de ventas en el que trabajar. Aquí nadie ha tenido éxito jamás. Esa estructura mental, esa conclusión mental lo que te lleva es precisamente a autolimitarte, a autoboicotearte. Pero la mentalidad de héroe, el estudio demostró que los mejores vendedores, su conclusión mental era, tengo la oportunidad de destacar como nunca antes la ha tenido nadie. Seré el primero en tener éxito aquí. Y ahora ustedes conocen, por la fórmula existencial, que los resultados que tenemos en nuestra vida arrancan en un pensamiento, que a su vez viene de una programación. ¿Cuál es la programación inconsciente aquí? ¿Actúas como víctima o actúas como héroe? ¿Correcto? Y la estructura de pensamiento va a ser, si actúas como víctima, vas a decir, tengo un mal territorio de ventas en el que trabajar, aquí nadie ha tenido éxito jamás. Y vas a esperar que los resultados se den. El héroe va a decir, tengo la oportunidad de destacar como nunca antes la ha tenido nadie. Seré el primero en tener éxito aquí. Voilà. Y por la ley de fórmula existencial, ese pensamiento va a hacer que tomes decisiones empoderantes que te van a llevar a tener un resultado ideal. Estamos claros, ¿verdad? Bastante sencillo. Bueno, algo adicional con respecto al criterio de víctima o de héroe. Cuando actúas como víctima, cuando el control le entregas a las circunstancias, tú vas a odiar el feedback. ¿Quieren darse cuenta si es que están actuando como víctima o como héroes? Si su jefe, su supervisor o algún colega les da un feedback tratando de mejorar sus características o sus capacidades de vendedores y ustedes se erizan como gatos, bueno, pues les digo lastimosamente que están actuando como víctimas. ¿Por qué? Porque una víctima lo que va a hacer es entender al feedback como una agresión personal. Pero el trasfondo psicológico que tiene esto es, si soy víctima y alguien me explica cómo mejorar, me está quitando la oportunidad que tengo yo de echarle la culpa a alguien más y los resultados no se dan. En contraposición, los vendedores de alto rendimiento son acérrimos buscadores, son buscadores impulsivos de feedback. Todo el tiempo están buscando que les retroalimenten. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Qué cambio? ¿Qué corrijo? Mi tono de voz, mi apariencia, mi speech de ventas, mi posición frente al cliente. ¿Por qué? Porque quieren triunfar de verdad. No tienen miedo al fracaso. Otro problema con los vendedores de bajo rendimiento o los víctimas es que entienden al feedback como la acción que exacerba un resultado negativo. Resultado negativo que ellos lo llaman fracaso. Y recuerden, tienen miedo al fracaso. Entonces, tienen miedo al feedback porque el feedback demuestra que hay algo que mejorar. Si hay algo que mejorar es porque no estoy ganando. Y otra cosa que demostró el estudio también es que cuando un víctima tiene
recibe un feedback, recibe una retroalimentación de sus superiores, de su supervisor, de su jefe, y le pide explicaciones de por qué no se están dando los resultados, normalmente van a hablar en términos de esfuerzo. Entonces te van a decir cosas como, jefe, es verdad, no he podido vender ni un solo set este mes, pero tome en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo. Es decir, salgo todas las noches, estoy visitando clientes, pero no se dan las cosas. Te van a hablar en términos de esfuerzo, te van a hablar en términos de el sacrificio físico y emocional que realizan. Y después veremos cuando hablemos de resiliencia en la implicación que tiene esto. En cambio, los vendedores de alto rendimiento, el estudio demostró qué hacen cuando reciben un feedback, ellos hablan en términos estratégicos y te hablan entonces en términos de participación de ventas, te hablan en términos de indicadores de gestión, te van a hablar probablemente de margen de contribución. Cambia el concepto, no le dan fuerza al esfuerzo físico. No digo que esté mal el esfuerzo físico, pero no es el foco, no es el centro. Y ya vamos a entender por qué en la siguiente. Bueno, aquí también nuevamente les pido que por favor hagan esta tarea, desen esta oportunidad, es maravillosa de darse unos 15 minutos para que respondan estas preguntas. Les va a ayudar a darse cuenta realmente dónde están sus programaciones inconscientes, si son programaciones que los están empoderando o los están limitando. Cuando algo no sale según lo planeado, ¿de quién es la responsabilidad última? ¿Es mía? ¿O tiendo normalmente a responsabilizar a alguien más? Pregúntate también, ¿necesitas que los demás te elogien? Si es así, ¿a qué crees que se debe? Esta es bien importante esta pregunta, porque otra de las cosas que el estudio demostró es que cuando vives con miedo al fracaso, te vuelves adicto a la aprobación social. Es decir, necesitas que el mundo exterior te aplauda por los resultados que obtienes, porque eso te genera valía. Pero eso no es nada más que una demostración de miedo. Entonces, pregúntate, si no hay la palmadita en la espalda, si no hay alguien que te diga que lo estás haciendo bien siempre, ¿te deprimes? ¿Sientes que no te valoran? Si es así, hay algo que tenemos que trabajar en tu pensamiento. ¿Qué sentiste la última vez que lograste que algo que te obligó a salir de tu zona de confort? ¿Qué nuevas aptitudes adquiriste y qué aprendiste sobre ti? Aquí la pregunta es, cuando tienes éxito, ¿qué sientes? ¿Y cuál es el esquema o el proceso mental que te lleva a tener éxito? Enfócate en tus éxitos, enfócate en tus glorias, enfócate en tus resultados positivos. Y los resultados negativos, pásalos rapidito, sácale el aprendizaje, pero no te enganches emocionalmente con estos. No te van a llevar a nada bueno. Listo, vamos con la tercera. Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. Resiliencia. La tercera creencia de viaje o del destino era la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? Bueno, es la capacidad que tienes de recuperarte de los impactos, de los acontecimientos que el mundo exterior te da. En pocas palabras, ¿cómo te recuperas tú del estrés? ¿Cómo te recuperas tú del estrés? La resiliencia es el equilibrio entre la energía gastada en el trabajo y el tiempo dedicado a revitalizarte. Y aquí también se marca una gran diferencia entre los vendedores de alto rendimiento y los de bajo rendimiento. Cuando se les preguntó a nuestros queridos vendedores de bajo rendimiento, en épocas complicadas, ¿qué es lo que haces? La respuesta normalmente era, pues trabajo más horas, visito más clientes, hay que meterle más fuerza, más ñeque, más ganas. Se repitieron inclusive frases muy comunes como, en épocas difíciles, tienes que ser el primero en llegar a la oficina y aún a la medianoche estar conectado por si acaso. No es que el esfuerzo per se sea malo, pero Einstein lo dijo. Locura es hacer exactamente las mismas cosas y esperar resultados distintos. Si tu esfuerzo no viene acompañado de un cambio en la metodología, lo único que estás haciendo es aumentando tu estrés. Y si aumentas tu estrés, tu performance, tu productividad sistemáticamente va a ir bajando. Parafraseando un poco a El Lobo de Wall Street en la película precisamente con este nombre, él decía, algunas veces se gana, algunas veces se pierde, pero sigues luchando y si necesitas un amigo, te buscas un perro. Qué perla, ¿no? Es decir, destruye tu familia, destruye tu equilibrio emocional, acaba con tus relaciones importantes y sigue luchando.
Bueno, nuestros vendedores de alto rendimiento tienen un mejor consejo y su esquema mental les permite tener resultados mucho más empoderadores y positivos, que al final es lo que le interesa a la empresa. En épocas complicadas, los vendedores de alto rendimiento trabajan de manera más inteligente. En esto quiero ser claro. A las empresas, en última instancia, no les interesa el número de horas que estás enganchado en el negocio. Honestamente, en ventas, a las empresas lo que les interesa es el número de negocios que cierras de manera exitosa, el, el grado de satisfacción que tienen tus clientes y la posibilidad de que a su vez recomienden la marca porque la experiencia que les hiciste vivir es espectacular. Eso les interesa. No les interesa si es que por estar trabajando dejas de ver a tu esposa o a tus hijos. O sea, eso no es sido. No pasa por ahí. Les doy la mano izquierda, como decimos en el vóley. Yo sé, probablemente hace unos 20 años, en la década de los 80 y los 90, sí se tenía ese pensamiento. El tema del workaholic, aquel funcionario que trabajaba 16, 18 horas, se pensaba que era el gran funcionario. Con el management moderno, ese paradigma ya se acabó, no funciona. Eso se va a dar resultados en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no funciona así. Y de hecho, lo que estás matando es tu resiliencia, esa energía que necesitas recuperar y revitalizarte para lograr mejores resultados. Y entonces, los vendedores de alto rendimiento te dicen, ganarás el pan con la capacidad de tu mente y no con el sudor de tu frente. Porque en circunstancias difíciles lo que hay que hacer es segmentar mejor a los clientes, afinar mejor el hacha para que la propuesta de valor que vas a comunicar al cliente sea mucho más efectiva. No necesitas seguir replicando los mismos errores simplemente más veces. Eso es apelar al esfuerzo. Así piensan los vendedores de bajo rendimiento. Y adicional, nuestros vendedores de alto rendimiento tenían una premisa que era muy interesante. Un problema compartido es un problema reducido. En épocas difíciles, los vendedores de alto rendimiento compartían sus experiencias o sus resultados no positivos y pedían una retroalimentación, lo que hablamos anteriormente, piden feedback, piden consejos, hablan con sus compañeros, con sus colegas, con sus jefes, con sus clientes, para ver en función de toda la información que les da, qué les puede funcionar para mejorar. Definen y continuamente están trabajando en su estrategia. Los otros, los de bajo rendimiento, agachan la cabeza y si hay que madrugar más, pues madrugo más y salgo a trabajar más duro. Chévere, qué bueno por ti, pero no estás alcanzando los resultados de todas maneras. De esta manera, cuando las épocas son complicadas, hay un esquema mental que se detectó en un ejercicio que hicieron en este estudio. La creencia limitada y la conducta que impulsa. Cuando tienes bajo rendimiento, los 500 de bajo rendimiento, y la creencia reformulada y la creencia que te impulsa, que es la que tenían nuestros vendedores de alto rendimiento. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, esta llamada de ventas va a ser difícil. Creencia limitada. ¿Cómo actúas? De manera cautelosa, defensiva y pesimista. ¿Cómo reformulas la creencia? Esta llamada es mi oportunidad de cerrar un negocio importante. ¿Cómo actúas? De manera creativa, optimista, valiente. La reunión de hoy será aburrida. ¿Cómo vas a llegar a esa reunión? Cansado, pesimista, distraído. La reunión de hoy es clave para impulsarme hacia adelante. ¿Cómo vas a actuar? De manera enérgica, entusiasta, visionaria. No voy a cerrar este acuerdo. ¿Cómo vas a actuar? De manera depresiva, temerosa. Sé cómo llegar a concluir el negocio de manera ilusionada, entusiasmada. Y entonces, cuando hablamos de resiliencia, para concluir, decimos, en épocas difíciles, en épocas de vacas gordas también, no apele solo al esfuerzo. El esfuerzo es bueno, no digo que no, pero apela a trabajar de manera más inteligente, mucho más estratégica. ¿Cuál es el termómetro? Los resultados. Los resultados. Si tu estrategia te está funcionando, pues acércate a la estrategia y sigue mejorándola cada día más. Si no afilas tu hacha, si no trabajas en una estrategia, si no trabajas en un modelo, pues el resultado no va a ser positivo. ¿Ok? Tarea rápida. Eres una persona que se pone tensa o responde de manera optimista a las dificultades de la vida. Cuando los resultados no se dan, ¿cómo actúas?
¿Quieres pelear con el mundo? ¿Llegas mal genio a tu casa? ¿Quieres pelear con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo? ¿O actúas de manera proactiva? Más bien, le das la vuelta a la situación y te sientas a pensar cómo mejorarla. ¿Qué proporción de ambas cosas observas en ti mismo? ¿Puedes llegar a un ejemplo? ¿Y cómo reaccionas a los periodos de adversidad? ¿Qué podría indicarte esto? Ok, vamos al cuarto. Influencia. El cuarto motivo de viaje o la macrocreencia es la influencia. Todos los vendedores saben que hay que influir en muchas personas para alcanzar objetivos. En eso coincidimos, los de alto rendimiento y los de bajo rendimiento. El punto aquí está en cuál es la estrategia que utilizas para influenciar. Y el estudio demostró que habían dos grandes estrategias. La que utilizaban nuestros vendedores de bajo rendimiento, el estudio lo llamó la del gorila. Influyes en las personas a la fuerza, influyes con las personas con abuso de poder inclusive, influyes en las personas tratando de convencer, no de enrolar. Vamos a entender la diferencia de conceptos. Y entonces, para poner un ejemplo sencillo, nuestros vendedores que trabajaban o que trataban de influir a la fuerza utilizan el poder de la marca que representan, por ejemplo, utilizan el poder del producto que tienen, por ejemplo, si es que eres único en el mercado, recalcan y te enrostran en la cara que ellos son los que tienen la única opción y utilizan la fuerza. Normalmente también cuando hacen ventas empresariales, se comunican única y exclusivamente con las cabezas, con los gerentes generales y tratan de imponer su producto, su propuesta a la fuerza. Cuando eres jefe, pues vas a utilizar tu jerarquía para imponer las cosas a la fuerza. Esa es la comunicación del gorila. Y ustedes me dirán, pero a veces es necesario. Sí, es verdad, a veces es necesario. Pero el estudio también demostró que es una estrategia exitosa en el corto plazo. Utilizar la fuerza para influir es exitosa en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no es sostenible. Digamos algo, tú lograste vender porque hiciste una venta agresiva, realmente hiciste sentir el poder de tu preparación, de tu conocimiento, lo maravilloso que es tu producto. El cliente termina comprando, pero después le queda la sensación de que la experiencia no fue agradable. Es decir, se sintió bastante incómodo durante la visita y ya de alguna manera salió la venta porque quería deshacerse, porque sí vio algunas cosas interesantes en el producto, pero adivina qué, la recomendación no va a ser sostenible, no se va a enamorar del producto y te va a decir sí a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, tengo un producto maravilloso y te voy a recomendar con tal vendedor. Realmente van a evitar al máximo que otras personas tengan que sufrir la incomodidad que ellos tuvieron que pasar con este vendedor gorila. En cambio, los vendedores de alto rendimiento utilizan algo que el estudio llamó la influencia o el modelo de comunicación del guerrillero. Simplemente va a mirar con malos ojos a la mascota de la familia, pero un vendedor, en cambio, que utiliza la comunicación del guerrillero, va a saludar de manera muy amena con el guardia. Se va a encontrar con la mascota de la casa y le va a acariciar. Va a saludar de manera muy agradable con los niños, le va a hacer algunos comentarios. Va a llevarse muy bien con la señora y con el señor. Va a ser agradable realmente todo el tiempo de la experiencia de ventas. Y ese comportamiento lo va a tener en el trabajo, va a ser una persona muy agradable con sus compañeros, con sus colegas, con su jefe, con las personas de los otros departamentos, porque en un punto él sabe que la influencia es darle a cada quien algo para que cuando necesite esta persona, este vendedor de ellos, lo van a hacer de manera natural, va a fluir, ¿ok? Eso es la flexibilidad de comunicarte como un guerrillero. Entonces, cuando tienes empresas, tú encuentras a funcionarios que de repente todo le sale bien, le ayudan en logística, le ayudan en cartera, los jefes le quieren y uno diría, ah, no, es que es el consentido, es el preferido, los clientes también le eligen. En realidad, lo que sucede es que utiliza un concepto que se llama influencia flexible, táctica del guerrillero. ¿Y cómo se construye esta influencia flexible? Ustedes recordarán que en el primer capítulo hablamos de 3 pilares: autoconocimiento, autocontrol y autoestima. Es difícil influir
bajo este concepto si es que primero no has trabajado en tu inteligencia emocional. Y entonces el paso previo para adquirir esta característica o esta habilidad, esta actitud, es trabajar en ti mismo. ¿Ok? Entonces, para resumir, nuestros vendedores de alto rendimiento entienden a cada actor de la cadena como un interlocutor valioso. Todos los seres humanos son extremadamente valiosos para nuestros vendedores de alto rendimiento. Van a tratar bien a los que creen que les son útiles. Al resto, de lejitos nomás, o los van a mirar por sobre el hombro. Nuestros vendedores de alto rendimiento en verdad buscan satisfacer las necesidades de su interlocutor, del cliente. En realidad los escuchan. En cambio, los otros, por más argumentos que reciban, si su interlocutor le está gritando objeciones reales, preguntas reales, no van a aceptar un no. Y van a tratar de imponer su speech de ventas. Y si es que el cliente no los entiende, los van a tratar como, qué torpes, no comprenden las maravillas de lo que les estoy hablando. Y cuando la venta no se da, la responsabilidad es del cliente por no percibir y recibir de las maravillas que el vendedor le está entregando. Así funciona el pensamiento del gorila. No es funcional. Son efectivos nuestros vendedores con influencia del guerrillero al mediano y largo plazo. Los otros son efectivos al corto plazo. Tarea de 15 minutos. ¿Cómo podrías aumentar tu influencia en el trabajo? En serio, pregúntate. ¿Cómo podrías aumentar tu influencia en el trabajo? ¿Qué comportamientos estoy teniendo yo que tal vez hago que la gente se me aleje? ¿Me llevo bien con mis compañeros? Cuando yo pido algo a alguien, una colaboración, ¿me ayudan? Y si no me ayudan, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué beneficios te traería ser más influyente? Y define 3 acciones que puedo realizar para aumentar mi nivel de influencia en mi principal cliente. Bueno, y entramos a la última, que el tiempo nos apremia. La última creencia o motivo de viaje se llama comunicación. Y aquí nuestros vendedores de bajo rendimiento conciben a la comunicación como un acto transaccional. El resultado es transaccional. Pero nuestros vendedores de alto rendimiento comprenden a la comunicación como un diálogo profundo. En verdad les interesa conocer el alma de sus interlocutores, de sus clientes, de sus jefes, de sus compañeros. Y el resultado termina siendo: el cliente piensa en mí como una solución aún en mi ausencia. El cliente piensa en mí aún en mi ausencia. Cuando el vendedor no está y el cliente dice, oye, pero yo tenía un vendedor de sets de ollas que realmente era magnífico. Espérate, yo tengo el contacto. Yo sé que ya ha pasado un año, pero espérate. Es que yo tengo que mandarte a Carlos, a Juan, a Daniela, a Hugo, porque es espectacular. Quiere decir que realmente estoy construyendo un diálogo profundo. Si es que mi cliente al que le vendí el set dice, necesito recomendarle esto a mi primo, porque yo sé que le va a hacer bien el set, pero realmente que te visite el que sea, ve, comunícate con la empresa y que llegue cualquiera, quiere decir que mi acto comunicacional durante el proceso de ventas fue transaccional y por ende el resultado es transaccional. Para entender esto de la comunicación, quiero hacer referencia a mi querido amigo Aristóteles. Aristóteles, en su libro Retórica, describe de manera fascinante y muy clara cuáles son las etapas de la comunicación. ¿Cuáles son las etapas de la comunicación? Y recuerden que en nuestro speech de ventas lo que nosotros hacemos es comunicar el momento que sacamos la cita, pero cuando ya llegamos a la casa de nuestros clientes, nosotros vamos a comunicar. Primero a haber un intercambio de ideas, entender la naturaleza de la familia a la que le voy a vender y después voy a hacer mi propuesta de valor y después voy a cerrar. Pero Aristóteles lo decía muy claro. La comunicación tiene 3 aristas que no pueden fallar. Si te falla una, no hay una comunicación efectiva. La primera es ethos, credibilidad. En nada te vendes a ti mismo. Y cuando hablábamos del primer pilar de la venta y decíamos que el relacionamiento es la parte más importante en el mundo de las ventas, Aristóteles lo llamaba el ethos. Es decir, primero te vendes a ti mismo, primero generas confianza, primero tú te muestras como una persona confiable, agradable, carismática. ¿Y cómo se construye eso? A través del autoconocimiento, del autocontrol y de la autoestima.
para trabajar en habilidades sociales. Pero una vez que te vendiste a ti mismo, que generaste confianza, es momento de generar una propuesta de valores, es el momento de vender, de explicar para qué estás en esa casa y qué es lo que les quieres ofrecer. Y viene patos. Patos es tú vendes emoción, tú vendes la emoción. En el último módulo nosotros vamos a ver cuáles son los factores de decisión de compra de nuestros clientes y ahí nosotros sabemos que la compra o la decisión de compra es inconsciente. ¿Cuándo? Cuando has generado una emoción que hace clic con un razonamiento que está en el cerebro de nuestros consumidores. Entonces, si tú no vendes una emoción en tu comunicación, no vas a ser efectivo en las ventas. Entonces, cuando tenemos una presentación de ventas y nuestra comunicación es muy horizontal, probablemente el éxito nos cueste un poquito más. Cerrar ventas va a ser un poco más difícil y ahí vamos a tener que trabajar en recursos de oratoria. Y por último viene logos. Logos es la coherencia, es decir, no es suficiente con mostrarte carismático, no es solo el tono de voz, la emotividad, la pasión con la que comunicas tu producto, también es que sea coherente la oferta de valor que tú des y que sea lógica la propuesta. En su caso, pues teniendo un producto que es maravilloso, la lógica es muy sencilla de vender, la lógica es muy sencilla de vender, pero ustedes tienen que trabajar en vender emoción y venderse a sí mismos, ¿ok? Y aquí viene algo que te aleja del diálogo profundo. Es decir, estos son los 8 factores que ustedes deben tomar en cuenta en cualquier visita de ventas que puede suceder y que hace que nuestra comunicación no sea todo lo asertiva y efectiva que queremos. Son 8 puntos que necesito que lo entiendan bastante bien cuando estén frente a su cliente. Lo primero es la ensoñación. El cliente está hablando y tú estás pensando en otra cosa. El cliente te está explicando en qué trabaja, cuáles son sus ingresos, por qué quisiera escuchar tu propuesta y tu mente está en la próxima visita, está en la última pelea que tuviste con tu esposa o tu esposo en la casa, está con la cuenta que tienes que pagar. No estás prestando atención, estás pensando otra cosa. Filosóficamente hablando, decimos, no estás presente, tu mente está en otra situación. Eso mata la comunicación efectiva. La segunda es la preparación de la respuesta. Muchas veces como seres humanos y también como vendedores, no escuchamos para entender a nuestro interlocutor, solamente escuchamos para responder. Y entonces nuestro cliente nos está dando una objeción real, nos está dando su posición de lo que piensa que es el producto, pero nosotros no queremos entenderlo. Lo único que queremos es que se calle para darle nuestros argumentos. Entonces, cuando escuchamos no para entender, sino para responder, se llama preparación de respuesta. La tercera es la compulsión. Y hay que tener mucho cuidado nosotros como vendedores. Compulsión es hablar de manera instintiva, responder de manera instintiva a cualquier argumentación que nuestro interlocutor da o nuestro cliente. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace unos años me pasó algo. Preparábamos una visita con un vendedor. Yo lo iba a acompañar porque iba a darle feedback. Y era una visita en la que teníamos que ir a cobrar a un cliente al que le habíamos dado crédito. Este cliente ya se había pasado algún tiempo y en el interín nosotros había comprado un automóvil del año. Muy bonito su auto. Bueno, la reunión se dio y el cliente nos decía que no nos podía pagar en ese momento porque sus clientes tampoco le habían cancelado y que el mercado estaba lento y había complicaciones. El vendedor le dijo, oiga, ¿y si está tan complicado el mercado, por qué se compró un auto del año? Compulsión. Mandó una pedrada, una adobe, decimos acá en Quito, que generó mucho malestar en el cliente, pues, y evidentemente nos tocó varias sesiones para lograr suavizar, porque aparte era un cliente maravilloso, estaba pasando por un momento complicado, pero hay que tener mucho cuidado. A veces hacemos comentarios que pueden herir susceptibilidades, a veces nos metemos en política, a veces nos metemos en religión, a veces nos metemos a cuestionar tema de valores. Como vendedores debemos ser muy respetuosos y hablar pensando realmente, porque podemos herir susceptibilidades. Lo otro es la emboscada como el interlocutor está hablando, pero nosotros mentalmente lo que estamos estructurando es cómo simplemente posicionar nuestra verdad, nuestra razón. Lo que estamos haciendo es preguntas para emboscarlo, para hacerlo sentir incómodo y que nos dé la razón. Vuelvo a insistir. Yo sé que las preguntas es una estrategia de venta interesante,
pero hay que utilizarlas de manera muy inteligente. Si las preguntas pueden hacer sentir mal a una persona, pueden llevarnos a una posición que no es la que queremos. Por ejemplo, si es que un vendedor les dice, oiga, pero usted no es un buen papá, ¿cómo no va a pensar en la salud de sus hijos sabiendo que no tener mi sed puede hacerle daño? ¿Usted no es un buen papá? Imagínense en el impacto de. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El quinto es juicio, 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 juicio. Como seres humanos nos encanta meter juicio. Y entonces interpretamos las cosas en función de nuestros filtros. Y alguna cosa que el interlocutor nos dice, sin mayor información ya generamos un juicio de valor. Y sobre ese juicio actuamos. Hay que tener cuidado porque muchas veces matamos la venta porque ya hicimos un juicio de que la venta no se va a dar porque me dijo tal cosa, porque tal gesto fue similar a lo que yo ya había vivido anteriormente. El sexto es la presencia incompleta. Como vendedores debemos estar presentes de tal manera que leamos las microexpresiones corporales de nuestro cliente. A veces nosotros estamos hablando y hablando y hablando y nuestro cliente con todo su cuerpo nos dice que no nos entiende. Pero cuando hay una presencia incompleta, nosotros no tenemos la capacidad de reformular el speech porque no somos conscientes de que eso está sucediendo. Y muchas veces el cliente simplemente no pregunta. No tiene la obligación de hacerlo, pero sí es nuestra obligación darnos cuenta de eso, presencia incompleta. Estrés por ruido, el séptimo. En sus presentaciones de venta, y esto creo que ustedes lo manejan bastante bien también, pero vale la pena recordarles, si hay estrés por ruido, si hay distracciones, si el bebé está llorando, si los perritos están ladrando, no hagamos nuestra propuesta de valor en ese momento, no demos nuestros beneficios, porque el cliente no está enfocado en lo que queremos decir. Y recuerden que vendemos patos, emoción, emoción, recuerden, patos de Aristóteles, emoción. Entonces, en ese sentido, si hay estrés por ruido, no vamos a generar ese efecto precisamente. Y por último viene la comparación. La comparación es muy común. Nuestro cerebro no funciona de manera lógica, funciona de manera analógica. Es decir, asociamos eventos en función de una idea. Si continuamente a mí me ha ido mal vendiendo en tal barrio de Quito, por poner un ejemplo, o en tal barrio de Guayaquil o en tal provincia, pónganle en el ejemplo que ustedes deseen, muchas veces asociamos eh, un futuro resultado negativo porque ya me ha pasado anteriormente. Entonces, la comparación es suponer y suponer en función de información que es incompleta todavía. Un vendedor no puede darse el lujo de tener información incompleta. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener toda la información, de preguntar todo lo que tenemos que preguntar antes de descartar o no descartar una venta. ¿De acuerdo? Y por último, tarea de 15 minutos. ¿Cuál de los 8 factores limitan mi comunicación con los clientes? ¿Qué vas a hacer en el futuro para mejorar estos aspectos? Honestamente, ¿crees que tu comunicación es transaccional o profunda? ¿Podrías mejorar en algún punto de los antes mencionados? Desen este trabajo. Yo sé que a veces puede ser un poco cansón, pero hay oro, realmente hay oro cuando hacen esta tarea. Va a servirles mucho. Les invito. Si no es hoy, háganlo mañana, pero respondan estas 4 pequeñas cuestionarios que les hicimos en función de sus creencias. Para terminar, quiero decirles, eh, lo que ustedes vieron el día de hoy nuevamente corresponde a un estudio con un rigor académico de mucho peso. Se demoraron años haciendo esto los investigadores para decirnos qué creencias nos empoderan como vendedores y qué creencias nos limitan, nos sepultan como vendedores. Ahora que son conscientes, ustedes tienen la decisión en sus manos. ¿Por dónde se van a ir? Pero no es solo la decisión de, ok, desde hoy voy a hacerme responsable de mis actos. Es la decisión y la práctica, porque recuerden que una programación inconsciente no se elimina en un segundo. Requiere práctica, práctica, práctica y práctica. Así es que, queridos amigos, les invito precisamente que esta semana trabajen de esa manera. Practiquen, practiquen y practiquen. Un fuerte abrazo. Espero que haya sido de provecho para ustedes esta herramienta que hemos visto el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para la última sesión del mes. Para mí nuevamente ha sido un orgullo y un honor trabajar con ustedes. Que tengan muy bien y una semana llena de bendiciones. Un fuerte abrazo. Que estén bien.